Hola, ¿qué tal? En esta ocasión abordaremos el tema de límites de una función real, y en este caso por el método gráfico. Empezamos. Límite de una sucesión. Estamos viendo ahí alguna definición y lo que nos dice del concepto de límite propiamente de una sucesión es que perdón, la idea es que se va aproximando hacia un punto llamado límite. Sí, se va aproximando, pero nunca lo va a tocar. Si una sucesión tiene límites, se dice que es una sucesión que converge en ese número, en ese valor. En caso contrario, la sucesión diverge, es divergente. Quiere decir que no llega a un punto en específico, sino que varía sus valores, están variando, pero no se enfoca a un punto. Entonces se dice que la sucesión diverge y que no tiene límite. Por ejemplo, tenemos una forma de ejemplificar el concepto de límite. Nos dice aquí este conjunto de figuras para encontrar el área del círculo. Para encontrar el área del círculo podemos empezar con el área de un triángulo. El área de un triángulo, pues vamos a ver que es muy diferente al área del círculo. Pero si dentro de esas medidas y condiciones ponemos un cuadrado, vemos que el área del cuadrado se acerca más al área del círculo. Luego el área del pentágono se acerca más al área del círculo. El área de un polígono de 10 lados se acerca mucho más al área de un círculo. El área de un polígono de infinito número de lados va a ser casi igual al área de un círculo. Como vemos aquí, no va a ser igual, pero va a ser casi igual, tiende a ser el área del círculo. Porque a final de cuentas es un polígono con un número, tendiendo a un número infinito de lados. Entonces esto nosotros lo podemos plantear aquí como el área del círculo va a ser igual al límite del área de un polígono de n lados cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Por el concepto de límite decimos que es igual, pero ya sabemos que se aproxima, así como Aquiles se aproxima a la tortuga, se aproxima, pero nunca la alcanza. ¿Sí? Pero como se aproxima tanto, decimos que es igual por el concepto de límite. Y aquí viene una definición de límite de una sucesión, que es lo que nos dice que el límite de una sucesión, cuando n tiende a infinito, pues es igual a un número considerado el límite. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de una sucesión o una serie con respecto a una función? Bueno, la sucesión está enfocada a contar el número de casos posibles para que la serie nos dé un valor y se maneja la n como variable. Y en la función pues manejamos una x y no es que se acerque a algo, sino nos da el comportamiento de un suceso matemático. Entonces, aquí tenemos una sucesión, una serie, 1 sobre n. ¿Sí? Es una serie. Cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa con esta sucesión? Que es casi cero, ¿Perdón? que tiende a cero. Tiende a cero. Vamos a ver por qué tiende a cero. ¿Sí? Vamos a ver. Para encontrar el límite de la expresión 1 entre n cuando n tiende a infinito, tomaremos diferentes valores de n, con n un número cada vez mayor y que por simplicidad será una potencia de 10. Así que a 1 le corresponde un 1, a 10 0.1, a 10 al cuadrado 0.01, a 10 a la 3 0.001. Ahora bien, si tomamos n igual a la 10, 1 entre n es un número realmente pequeño. Notemos que sin importar qué tan grande sea el exponente,
el valor de 1 entre n es mayor que 0, pero cada vez se aproxima más a este valor, por lo que 0 es el límite buscado. Muy bien, estamos viendo entonces por qué el límite de 1 sobre n cuando n tiende a infinito, pues es 0. Tiende a 0. Nunca va a ser igual a 0. Tiende a 0, pero por el concepto de límite decimos que el límite es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí estamos viendo que en una fracción, en una división, un número pequeño entre un número muy grande tiende a 0. O podemos nosotros simplificarlo en cuestión de límites, que es igual a 0. O sea, 1 sobre infinito es igual a 0 en el terreno de los límites. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo donde la sucesión no converge. En este anterior converge, la serie converge, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Converge a 0. Ahí se va a detener en 0. Va a tratar de alcanzar el 0. Muy bien, vamos a ver un ejemplo donde no converge, que es coseno de npi. Vamos a ver qué pasa con coseno de npi. Para verificar la existencia del límite mostrado cuando n tiende a infinito, evaluamos esta función en los valores de 0 a 4 y observamos de los resultados que no se aproximan a ningún valor, pues si n es par, el resultado de coseno de npi es 1, y si n es impar, el coseno de npi es menos 1, por lo que no existe el límite buscado. Bueno, aquí, déjame. No existe el límite buscado. Muy bien. ¿Por qué no existe el límite? Porque esta sucesión no tiene límite. Estamos viendo que al estar evaluando para valores de n, 0, 1, 2, 3, 4, y así nos podemos ir hasta tendiendo a infinito, pero estamos viendo que la función coseno está oscilando entre 1 y menos 1, entre 1, menos 1, 1, menos 1. No se detiene en un número, sigue oscilando. Como no se detiene en un número, no tiende a un número, entonces no está convergiendo, no converge a ese número, sino que está siendo divergente entre el 1 y el menos 1. Está cambiando de valor. Por eso decimos que esta serie, esta sucesión, no tiene límite, ¿sí? Porque no se estabiliza la serie. ¿Ok? Entonces, esto sucede en sucesiones o series. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, vamos a pasar ahora ya con las funciones. En la función, el concepto de límite de una función, pues es muy parecido al concepto que veíamos en la sucesión. Y nos dice que para una función real, f de x, ¿sí? El límite de f de x, cuando x tiende a un valor determinado c, es igual a L, es igual a un número, que sería donde la función converge. ¿Ok? Entonces, si se fijan, el planteamiento del límite es igual que en la sucesión. Nada más que aquí hay un detalle. Para nosotros poder decir que existe límite y lo podemos evaluar con límites laterales, ¿sí? Nos dice, el límite de una función en x1 existe sí y solo sí cuando al aproximarse x a x1 por la izquierda, como vemos aquí, con un signo menos, no sé si se alcanza a ver, un signo menos, es igual al límite de la función cuando x tiende a x1 por la derecha. Si esos dos límites laterales convergen
en un mismo valor, entonces podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende a x1 es igual a ese valor al cual convergen. Es igual al límite, que es lo que tenemos acá. Es importante el uso de límites laterales porque nos van a ayudar mucho para poder determinar cualquier límite de cualquier función, que a lo mejor de otra manera, con otro proceso, se nos haría un poco complicado. Bueno, vamos a ver 3 métodos que al final de cuentas los podemos conjugar, que sería el método gráfico, primeramente a partir de una gráfica determinar límites en ciertos valores de x, el método numérico, que por límites laterales, y el método algebraico, que ya es utilizando de manera analítica la resolución de funciones o la reescribir funciones algebraicas. Ok, vamos a ver esos 3. Vamos a empezar por el gráfico. Vamos a ver este ejemplo aquí. Tenemos esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica. No tenemos la función f de x como tal. Tenemos la representación gráfica de la función f de x. ¿Por qué no tenemos f de x? Bueno, porque no nos interesa en este caso. Es una gráfica lo que queremos analizar, ¿sí? De esta gráfica vamos a analizar primeramente 3 planteamientos que no son límites. Estos planteamientos son evaluaciones directas. La función evaluada en x igual a 0, la función evaluada en x igual a 1, la función evaluada en x igual a 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Para tabular y lo que hemos estado haciendo. Y luego vienen 4 planteamientos del límite con estos mismos valores de x. El límite de la función cuando x tiende a 0, el límite de la función cuando x tiende a 1 y el límite de la función cuando x tiende a 2. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede. Cuando x vale 0, aquí tenemos el 0. Cuando x vale 0, la función, la gráfica, ¿cuánto vale y aquí en la gráfica? Cuando Cero. x vale 0. ¿Cuánto? 0. 0. Estamos viendo que la gráfica y es continua y cuando x vale 0, la gráfica en y vale 0. Entonces nosotros podemos decir que la función evaluada en x igual a 0 es 0. Permítame un momentito. Ahí está, ya me cambié. Ok. Ahora, la función evaluada en 1. Aquí está el 1. Pero aquí tenemos este círculo. ¿Qué me dice este círculo en la gráfica? Me dice que no existe y, que es abierto. Entonces, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? No existe. Casi 1. No existe. O sea, y no existe cuando x vale 1. Estamos viendo la función evaluada en un número. Estamos viendo la igualdad. Todavía no vemos los límites. Que es lo que hemos venido haciendo. Es como una asíntota, ¿no? Como si fuera una asíntota. Cuando x vale 1, existe una indeterminación. No existe y. Por lo tanto, según la gráfica, como es abierto, f igual a 1 no existe. No está definido. La y no está definida. Muy bien. Cuando x vale 2, la función, cuando x vale 2, tenemos aquí dos valores. Este, que es menos 2, y este, que es menos 1. Pero uno está abierto y el otro está cerrado. ¿Cuánto vale entonces x? ¿Cuánto vale y cuando x vale 2? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos nosotros menos 1.
¿sí? Son sustituciones directas. Ahora sí vienen los límites. ¿Cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 0? No vamos a tomar el 0 como tal. No vamos a ir con límites laterales. Entonces decimos, cuando x tiende a 0 por la izquierda, nosotros vamos a tomar valores de x que se aproximen a 0 por la izquierda y ver cómo se comporta f de x o ver qué valores de y va tomando aquí la gráfica cuando se aproxima por la izquierda. Cuando se aproxima por la izquierda, pues podemos empezar en menos 0.5, menos 0.2, menos 0.1, menos 0.01, menos 0.0001. La gráfica se aproxima ¿a cuánto? A 0. A 0. Muy bien. Ahora, cuando tenemos por la izquierda, por la derecha, perdón, cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, por la derecha, con valores de 0.5, 0.4, 0.1, 0.001, ¿cómo se comporta f de x cuando se aproxima, cuando x se aproxima a 0? Tiende a 1. No, a 0. También. Los dos tienden a 0. Entonces, podemos decir que el límite de f de x cuando x tiende a 0, el límite es 0, porque el límite lateral izquierdo es 0 y el límite lateral derecho es 0. Los dos límites tienden a 0, convergen a 0, por lo tanto el límite de la función es 0. Ahora, vamos a ver con el otro ejemplo. El límite de f de x cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1, por la izquierda, límite lateral izquierdo, por la izquierda, que venía a ser valores de 0.8, 0.9, 0.99, 0.999. La función, los valores de y, ¿cómo se comportan? ¿Hacia dónde tienden los valores de y? A 1. Hacia 1. A 1. Tienden a 1. Ahora, cuando nos aproximamos a 1, pero por la derecha, o sea, con valores de 0.7, de 1.2, de 1.1, de 1.01, de 1.0001, acercándose a 1, pero por la derecha, los valores de y o de f de x tienden a 1. 1 también. Por los dos lados, el límite, cuando nos acercamos a 1, por tanto por la izquierda, por la derecha, y se aproxima a 1, al número 1. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 1. Ahora, si hacemos nosotros aquí nada más una comparación, cuando evaluamos x igual a 0 en la función nos dio 0. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es 0. Vemos que estos dos son iguales. Ahí no hay diferencia entre evaluar directamente en la función y aplicar el concepto de límite. Nos da igual. Pero, en este caso, la función evaluada en 1 no existe. Pero el límite de la función cuando x tiende a 1 sí existe y es 1. Aquí esto es diferente. Ahí el concepto de límite se aplica como tal y es diferente a evaluar directamente un número, sustituir directamente. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora para 2. Para 2, aquí si sustituyo directamente el 2 me dice que es menos 1. Si lo sustituyo directamente. Pero el límite de f de x cuando x tiende a 2, cuando me aproximo a 2, a x igual a 2 por la izquierda, f de x o los valores de y tienden a -2. menos 2.
Cuando estoy por la izquierda. Cuando estoy por la derecha, cuando x, los valores de x, nos acercamos a 2 por la derecha, o sea, ligeramente mayores a 2, los valores de y, en este caso de la función f de x, tienden a Menos 1. Menos 1. menos 1. Entonces, el límite lateral izquierdo tiende a menos 2. El límite lateral derecho tiende a menos 1. Los límites laterales no convergen porque uno se va a menos 2 y el otro se va a menos 1. No convergen. Por lo tanto, ¿qué podemos definir? ¿Qué podemos deducir? Que el límite de f de x cuando x tiende a 2 No existe. no existe o no está definido. Porque los límites laterales no convergen, no llegan al mismo valor. Y como vemos, la función evaluada en 2 sí nos da un número, menos 1. Pero el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. Entonces también esto es diferente. El concepto de límite lo estamos viendo, pues que es diferente. En algunos casos es igual el límite que la sustitución directa. En algunos casos, pero no siempre. ¿Ok? Entonces, de esta manera estamos abordando el concepto de límite al analizar la gráfica de una función utilizando los límites laterales de una manera visual. ¿Qué podemos deducir aquí en este, perdón, en este punto? La función es continua y el límite existe porque convergen los dos límites. Aquí la función es discontinua, pero existe límite porque los límites laterales convergen. Y aquí la función es discontinua y no existe límite porque los límites laterales divergen, no convergen. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el análisis de esta gráfica para obtener límites? Perdón. Pues por lo pronto no, prof. No, Todo bien. parece que todo bien. Sí, sí. Bueno, entonces, la siguiente clase vamos nosotros a abordar los límites laterales, pero ya de una manera numérica, o sea, no aquí como lo estamos viendo visualmente. No vamos a conocer la gráfica, vamos a tener la función y vamos a evaluar, vamos a sustituir valores ligeramente menores, ligeramente mayores y ver si convergen. Pero el concepto de convergencia sí quiero que lo tengan en claro de una manera gráfica porque ya lo vamos a ver de manera numérica. Bueno. Ok, muchachos, entonces, pues, si no hay preguntas, pues esto sería todo por hoy.